Bendecidos con toda bendición, gracia y paz. Quien te saluda, el hermano Javier Nogueras, pastor en Jesús mi amor. Así que le damos gracias a Dios por el privilegio que Dios nos da de poder transmitir, poder compartir la palabra de gracia. Nosotros nada más compartimos la palabra de gracia, ministramos. Así que le damos gracias a Dios hoy más que puntuales. Podemos decir que estamos más que puntuales, más que bendecidos. Y bueno, queremos hacer un poquito de tiempo mientras los hermanos se van conectando. Recordad que estamos siempre transmitiendo por medio de Radio Gracia Masiva, JMA, y es una radio que es online, una radio de gracia, las 24 horas del día, transmitimos día, mañana, tarde, noche, así que estamos ahí pendientes siempre de que haya un buen programa para que puedas recibir todo lo bueno que Dios ya compró para nosotros. Así que también recordad que estamos los días sábados a partir de las 7 de la tarde, 7 p.m., hora de Buenos Aires. Siempre compartimos la palabra de gracia, así que es muy bueno si tú quieres estudiar la palabra de Dios por tema por tema, como siempre decimos, damos tema por tema y podés entrar a nuestro canal de YouTube, Radio Gracia Masiva, podés buscar Radio Gracia Masiva y ahí tenemos las enseñanzas, podés entrar y mirar, también tenés el YouTube del pastor Leo Fe Argañarás y también podés escuchar, podés ver tema por tema las enseñanzas de gracia, enseñanzas del Evangelio del Nuevo Pacto. Así que podés buscar cada enseñanza, como dije, tema por tema. Ejemplo, la nueva naturaleza, los pactos, tenés los ministerios, ¿no? Podés buscar los ministerios, podés buscar los pactos, saber en qué tiempo estamos viviendo hoy. Así que siempre que busques un tema en específico, acordate, podés ir al canal de YouTube y buscar tema por tema. Como te decía, tema por tema, depende del tema que quieras estudiar, podés buscarlo ahí en el canal de YouTube. Así que es muy bueno saber siempre eso. Bueno, estamos en el libro de Hechos. Libro de Hechos, si tenés para anotar, lápiz y papel, una agenda, si tenés para anotar. Recordá que estamos en la serie que se llama La bendición nace en lo espiritual. La pregunta en esta tarde es, ¿qué es lo espiritual? Lo espiritual es la palabra de Dios. Así que si vos estás esperando de pronto algo que ocurra en tu vida, lo que siempre hacemos es ir a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la única que puede renovar todo nuestro ser. Un abrazo grande, Pastor Federico Lara. Gracias, un abrazo para vos y toda tu casa. Así que estamos en el libro de Hechos, capítulo 9. Hoy vamos a leer bastante. Así que fíjate lo que dice el libro de Hechos, capítulo 9. Vamos a leer un poquito acerca de Pablo, ¿ok? Dice Saulo, que es Pablo, ¿no? Dice, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para
las sinagogas de Damasco, a fin de que le hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo le pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie, y así que, llevándole de la mano, le metieron en Damasco. Fíjate que qué contradictorio, ¿no? Porque nosotros vemos en el capítulo 2 del verso 9 de Hechos, en donde dice que Saulo iba camino a Damasco, y ahora vemos en el último versículo que leí, versículo 8, que dice que alguien, ¿no? Seguramente algún amigo de él, lo tuvo que llevar de la mano hasta Damasco, a Damasco. O sea, podemos decir, lo que él iba a hacer, ahora se cambió el asunto, y él iba para apresar a los cristianos, los iba a apresar porque tenía una orden, un permiso, para arrestarlos, y resulta que ahora es él el que entra en esa ciudad para que le digan a él lo que tiene que hacer, ¿no? O sea, el Señor ahora le iba a decir a él lo que tenía que hacer. Antes él quería ir a arrestar a los hermanos, los quería meter preso, quizás matarlos, no sé, pero en la misma ciudad en donde él iba a entrar y iba a arrestar, iba a perseguir, iba a hacer un montón de cosas, resulta que ahora cambió el asunto, ¿no? Y quiero compartirte algo muy importante, pero antes quiero leer Hechos 26. Andá a Hechos 26, si podés, si tenés tu Biblia, tu teléfono. Hechos 26, versículo 9 en adelante. Dice, leemos, dice: yo ciertamente, dice Pablo, acá cuenta, relata Pablo, dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús, lo cual también dice lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto, y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido en sobremanera contra ellos, los perseguí hasta
en las ciudades extranjeras. Ok, acá vemos como luego Pablo, después de mucho tiempo, muchos años, él cuenta, relata qué fue lo que pasó. Y fíjate lo que dice. Yo ciertamente había creído. O sea, ¿qué le pasaba a Pablo? ¿Qué le pasaba a Saulo? Estaba creyendo mal. Fíjate esa palabra, yo había creído. Entonces, él creía de una manera, él creía que estaba bien y que los otros eran pecadores, que los otros eran gente que blasfemaba. Y entonces, ahora vemos que él estaba creyendo mal. Dice, yo ciertamente había creído. O sea, él estaba creyendo que él estaba bien y que los demás estaban mal. O sea, ¿qué era lo que tenía Pablo? Tenía ley, ¿no? Pablo tenía ley. Pablo tenía un velo. Pablo tenía ley. Pablo pensaba que los demás blasfemaban, que los demás estaban en pecado, que los demás estaban equivocados. Pero el que estaba equivocado era él. Por eso muchas veces hoy en día, cuando diferentes ministros, ¿no? Ellos piensan que están bien y que en realidad están mal, porque fíjate el título de la serie, la bendición nace en lo espiritual. Y vemos hoy en día que muchos ministros en muchos países miden la bendición si ellos miden la bendición si los pastores tienen una iglesia grande de 5.000 personas y llenan estadios, o sea, miden la bendición de Dios, depende de lo material. Pero puede ser que este ministro tenga 5.000 personas, tenga una iglesia grande, tenga una catedral, pero todavía esté ministrando ley, todavía esté ministrando condenación. Por eso Pablo, ya convertido a la gracia, al evangelio, dice en Romanos 8, pues ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo. O sea, que ese lugar, ese ámbito que le llamamos espiritual, que otros le llaman conciencia, ¿no? Que es donde la persona guarda todos sus recuerdos, donde las personas muchas veces acusan, muchas veces persiguen, muchas veces juzgan, pero ¿desde qué lugar? ¿Desde qué posición? ¿Desde qué condición? ¿No? Porque si ni el Señor nos condenó, ni el Señor nos juzga, ni nos juzgó, ¿por qué muchas veces las personas se toman el atrevimiento de juzgar, de condenar, de criticar, de medir la bendición hasta de los ministros, ¿no? Yo he conocido iglesias que tenían más de 5.000 personas, llegar a tener 100 personas. Y claro, los pastores, imagínate, los ministros se enferman. ¿Por qué? Porque ellos están acostumbrados a tener mucha gente. Y cuando empiezan a perder gente, cuando empiezan a perder popularidad, cuando empiezan a perder dinero, cuando empiezan a perder cosas, ellos dicen, no, ¿será que la bendición de Dios se fue? ¿Será que la unción se fue? ¿Será que la energía se fue? ¿No? Y empiezan a enfermarse, empiezan a vivir un montón de cosas, pero les pasa, como decía Pablo, yo creía hacer muchas cosas que yo pensaba que estaba bien. Claro, porque Saulo no podía ver que él estaba persiguiendo al Mesías, al que vino, murió, cargó todos nuestros pecados, pagó el precio y no nos condenó. Y a ese
era el que Saulo perseguía. Saulo no me perseguía a mí, Saulo no perseguía a las personas. Lo que estaba persiguiendo era a Dios mismo. Entonces, lo que quiero decir es que la bendición no está condicionada a lo material. La bendición no es, si tenés una camioneta, yo tengo una camioneta, sin embargo, no es eso la bendición. La bendición no es que tengas, si tenés una camioneta, disfrutala, paseá, salí con tu familia. Es parte, pero no es la bendición. La bendición es que Cristo, que el Mesías, que caminó ahora y resucitó, murió y resucitó, habite ahora en nosotros. Esa es nuestra bendición. Reconocer que el Mesías vino aquí a esta tierra a quitar el pecado del mundo, a morir en una cruz. ¿Para qué? Para que seamos libres de toda condenación, de todo juicio, de todo lo que nos correspondía a ti y a mí, ¿no? Como dicen muchos ministros, por culpa de Adán, ¿no? Por culpa de Adán entró el pecado, pero ahora por medio del Mesías, por medio de Cristo, salió el pecado, salió toda maldición, y ahora Dios nos dio un lugar de bendición. Nos correspondía maldición y Él nos dio bendición. Nos correspondía estar maldecidos, pero Dios nos dio por medio del sacrificio de Cristo, bendecidos con toda bendición. Nos dio ese privilegio, nos dio esa posición y también nos dio esa conciencia, la conciencia de estar bendecido con toda bendición, la posición de estar bendecidos con toda bendición, pero esto no es de nosotros, sino que es por medio de el Cordero de Dios, es por medio del sacrificio de Cristo. Entonces sigamos leyendo Hechos 26, versículo 9 en adelante. Acá Pablo le está relatando su conversión y dice: ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz, del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Acá vemos cómo Saulo vivió en carne propia una conversión, ¿no? Una transformación muy fuerte, ¿no? Por eso que cuando muchos quieren usar métodos, ¿no? Los encuentros, ¿no? Anotar en una lista los pecados y tirarlo a un fueguito, ¿no? Creen que eso va a cambiar a alguien, ¿no? Que por medio de métodos van a cambiar a las personas. Pero Dios, ¿no? Por medio de Cristo, tuvo que hacer esto para que Pablo se convierta, ¿no? Al evangelio verdadero, que es el evangelio completo, el evangelio de la gracia. Y cuando muchas veces nosotros queremos cambiar a la gente, ¿no? Y ahora nos damos cuenta, ¿no? Que es Dios mismo el que cambia, el que transforma las vidas, que es Dios mismo el que va a cambiar al familiar, va a cambiar a tu amigo, va a cambiar a tu amiga, va a cambiar a tu pariente, va a cambiar a tu nación, va a cambiar a esa ciudad. Entonces Saulo tenía esta creencia, tenía este pensamiento, que por medio del esfuerzo propio,
que por medio de la lucha, que por medio de la guerra, que por medio de él perseguir, que por medio de él juzgar, criticar, que por medio de condenar, que por medio de conseguir autorizaciones, que por medio de votar para que maten a alguien, levantar la mano para que maten a alguien, porque algunos que estudian la palabra de Dios dicen que él votó para que lo apedreen a Esteban, ¿no? Y que él vivió ese momento, ¿no? Los que estudian la palabra conocen todas estas cosas y saben que la palabra de Dios no miente, ¿no? Que Saulo era un hombre fuerte, era un hombre difícil de carácter, ¿no? Y que él perseguía, pero que dice la palabra de Dios en Hechos versículo 9, yo ciertamente había creído. O sea, Saulo estaba creyendo mal. Saulo condenaba, criticaba, juzgaba. Saulo estaba persiguiendo a Cristo mismo. Y Cristo, fíjate lo que le dice, dura cosa es, dice Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón, ¿no? Y después vemos muchos versículos en donde Pablo, ¿no? Ya convertido, Saulo es Pablo, es la misma persona, pero Dios lo convirtió y yo no sé si él se cambió el nombre o utilizó un segundo nombre que tenía, ¿no? Como me pasó a mí, ¿no? Que utilizo el nombre Javier, ¿no? Muchos me conocen por Gastón, pero yo empecé a utilizar mi segundo nombre y dije, no soy más Gastón, no soy más esa persona, ¿no? Ahora estoy convertido, estoy bendecido, ahora predico esta palabra de gracia, ¿no? Y algo comenzó a cambiar en mi vida, ¿no? Y esa transformación, ¿no? De la ley a la gracia, ¿no? Por eso es que hoy también puedo predicar, ¿no? Porque he vivido mucho tiempo en la ley, ¿no? En los pactos mezclados, como le dicen, en lo apostólico y profético. He estado en iglesias pentecostales, he estado en iglesias bautistas, conozco el catolicismo, conozco el judaísmo, porque tuve un líder que había salido de estos lugares donde estudian la palabra y ellos leen el Torá, leen la Torá y son judíos. Y estuve con uno que se convirtió al cristianismo y él conocía muy de cerca la palabra y hablaba mucho del Mesías, pero hablaba mucho también de Jesús, pero no me había predicado acerca de Cristo y conocí la gracia años después. Y ahora entiendo muchas de las cosas que vivió Saulo, ¿no? Muchas creencias que tenía Saulo de Tarso. Tarso es Turquía, ¿no? Tarso es Turquía mismo. Y Pablo convertido, ¿no? Ahora al evangelio, fíjate cómo él quería entrar para hacer daño en Damasco y ahora lo tienen que entrar de la mano porque él había quedado ciego, como ciego, ¿no? Por eso vemos en muchos versículos, eso quería decir, por eso vemos en muchos versículos en donde Pablo dice, tengo un aguijón en mi carne, ¿no? No sabemos si fue que le quedó una secuela de esa enfermedad o le venía algún mareo, alguna sensación de haberse caído del caballo y algunos recuerdos o algo que le pasó en su vista, ¿no? Porque muchos hablan del carácter, pero en ningún momento Pablo dice mi aguijón es mi carácter, ¿no? Mi aguijón es el viejo hombre, que todavía lucho con el viejo hombre. En ningún momento Pablo dice con eso, dice más, Pablo dice el viejo hombre quedó crucificado en la cruz y ahora resucité juntamente con él, con Cristo, y estoy sentado en lugares celestiales. Así que muy bien, ahora conociendo nosotros el lugar que nos correspondía, ¿no? De la misma manera, por ahí usted me puede decir, pero pastor, yo no maté a nadie, yo trabajo todo el día, estudio, jamás critiqué a nadie, porque cuando uno habla con alguien todos dicen, no, pero
yo nunca juzgué, yo nunca critiqué, yo trabajo todo el día o estudio todo el día, ¿no? Muchos buscan por el sistema que hay, ¿no? Querer estar a tiempo, ¿no? A tono con las cosas de esta tierra, ¿no? Pero el Señor, fíjate que Pablo acá dice, ¿no? Yo ciertamente había creído que mi deber de hacer, ¿no? O sea, el deber de él pensaba que tenía que cumplir con ese deber de meter preso a la gente, de fijarse cómo se conduce, ¿no? A veces a mí la gente me pregunta de mi vida privada solamente para estar juzgando qué hago, qué no hago, cómo me muevo, con quién estuve, ¿no? A ver si el hermano le podemos encontrar algo, ¿no? Siempre la gente pregunta para ver cómo usamos nosotros nuestra libertad, la libertad con la que Cristo nos hizo verdaderamente libres, ¿no? Y muchos investigan, ¿no? Cómo usamos nuestra libertad, ¿no? Pero nosotros usamos el tiempo para predicar a Cristo, ¿no? Porque esto es lo que decía Pablo. El poder de Dios es el Evangelio. Para mí, el poder de Dios es predicar a Cristo y a este crucificado. Por eso, cuando Cristo se le aparece a Pablo en el camino a Damasco, él ve como una luz, escucha una voz, cae del caballo, se golpea, ¿no? Y no ve nada, ya queda ciego, ¿no? Y Cristo mismo le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me estás persiguiendo, no? Dura cosa es golpearte vos mismo contra el aguijón. Como le decimos en Argentina, dar tu cabeza contra la pared vos mismo, ¿no? Te estás golpeando la cabeza contra la pared. Como decía mi mamá, la hermana Estela, ustedes se buscan los problemas. Nos decía mía Beto. Así que acá Pablo vemos su conversión, vemos lo que le pasó, ¿no? Esto no es para criticar a Pablo como hacen los religiosos que dicen, por eso te pasó esto, ¿no? No, esto es porque Pablo tenía un propósito, Dios tenía un propósito con Pablo. Por eso es que le sucedió eso. No es que Dios es un Dios malo, no es que Dios es un Dios castigador, sino que Dios tenía un plan, un propósito con Pablo y era revelarle el evangelio de la gracia, el evangelio verdadero, el evangelio del Cristo resucitado. Porque acordate que Pablo no caminó con Jesús hecho hombre, el Jesús de Nazaret, sino que él comenzó a caminar, gracias a Dios, con el Cristo resucitado, ¿no? Él fue el que escribió muchas cartas y Dios le reveló el evangelio de la gracia, no por obras. Por eso él dice, yo quería agradar a Dios, yo pensaba que tenía que estar mirando cómo la gente se conducía, si se portaban bien, si se portaban mal, los tenía que meter presos. Por eso, una de las cosas que Dios hace en la transformación que hay en el nacer de nuevo, ¿no? Es que Dios cambia nuestra conciencia. Ahora ya no tenemos una conciencia de pecado, de pensar que esto está bien y esto está mal, sino que estamos más pendientes, podemos decir, en el bien, ¿no? Antes voy a ver si esto es bueno, si esto es malo. Esto es de Dios, esto es secular y esto es de Dios. Esto es, ¿no? Por eso muchos religiosos meten en sus prédicas, ¿no? Y le echan la culpa, ¿no? Tienen un enemigo, dicen ellos, ¿no? Todo el tiempo el enemigo, y nunca se hacen cargo de su vida personal. Acá vemos como Pablo dice, no, yo estaba equivocado. Yo pensaba que tenía que hacer esto, que tenía que hacer muchas cosas para estar a cuenta con Dios, pero ahora entiendo que no es por obras, entiendo por la gracia de Dios, por la revelación de Dios, entiendo que no es así. Y acá Pablo relata esto porque Pablo, ya estando preso, hablando con el rey Agripa, ¿no?
él comienza a predicarle, pero no logra convencerlo. Pero bueno, lo importante es que quedó esta historia no solamente escrita en el libro de los Hechos, sino que él mismo también la relató, y es muy bueno saber que esto pasó de verdad, ¿no? Y fíjate lo que dice en el verso 26, 16 en adelante. Le dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, dice, porque para esto te he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré a ti, ¿no? Dice, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Esto es lo que Dios le mandó a Pablo a predicar. No le mandó a condenar, no le mandó a juzgar, no le mandó a hacer milagros, no le mandó a andar echando fuera demonios, no le mandó a pelear con Satanás, a pelear con la suegra, no le mandó a un montón de cosas, no le mandó. Lo que sí le mandó es a una sola cosa, a muchos pueblos y naciones, a los gentiles, a los judíos, ¿no? Y le dice que se convirtiesen, ¿no? Dice a judíos y a gentiles, ¿no? Para que se convirtiesen, se arrepintiesen, ¿no? Se convirtiesen y dice, hay una parte que dice, eh, se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, ¿no? Tremendo, tremendo esta palabra, ¿no? Dice, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados, ¿no? O sea, Pablo pensaba que tenía que decirle a la gente que se arrepienta. Pablo pensaba que tenía que decirle a la gente que tenía que volverse a Dios, que tenían que arrepentirse. Les hacía insultar a la gente, ¿no? Les hacía maldecir, ¿no? Lo que ellos estaban creyendo, y después los mataban, ¿no? A los cristianos. Este era el trabajo de Pablo. Eso es lo que él pensaba, ¿no? Pero fíjate a lo que Dios lo manda, ¿no? Dice, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Tremenda esta palabra, porque nosotros podemos ver ahí en la vida de Pablo que nuestra bendición, nuestra herencia es completa. Es el perdón de los pecados, es vivir una vida bendecida, saludable, bendecida con toda bendición, que no es por obras, y que es nuestra herencia, y que es nuestra bendición, y que nuestra bendición es que habite Cristo en nosotros, ¿no? Y uno de los impedimentos es que la gente está creyendo mal. Muchas veces creen mal, miden la bendición de Dios por el auto que tienen, por la casa que tienen, por los ministros, si tienen una congregación grande de 5.000 personas, de 10.000, de 100.000 personas, una gran congregación, y miden por los templos, pero no se dan cuenta que están haciendo lo mismo que los católicos, que si la catedral es grande, el cura está bendecido, otros hacen la misa, otros hacen la Santa Cena, pero cometen el mismo error.
¿Cuál es el error, hermano Javier, que piensan que la bendición es nada más que en ese momento? Que después si salen del templo, que si salen de la iglesia, ya pierden la bendición, pierden la unción, pierden la energía. Bendecido pastor Avilés Ricardo, un abrazo grande. Dimos algunos versículos, después si podés mirar el video vas a encontrar que hablamos de la vida de Pablo, la conversión de Saulo, todo es en el libro de Hechos, están los versículos, muy buena historia, muy buena para tener el conocimiento, es muy bueno. Y acá vemos que la conversión de Saulo, vemos que la bendición, y vemos que una de las cosas, esto es lo que quiero decir para no olvidarme, una de las fortalezas, una de las cosas más fortaleza muy grande que hay en el cristianismo entero, es que ellos creen que cuando están adentro del templo están bendecidos, están ungidos, tienen energía, están bien. Pero vos fijate que toda la historia de Saulo es afuera del templo. Toda la historia de Saulo, de Pablo, todo lo que Pablo vivió, no fue adentro del templo. ¿Me está escuchando? Es tremendo porque todo lo que Pablo vivió fue adentro de un barco, en una isla, en una cárcel, en la calle, ¿me entendés? Fue camino a Damasco, o sea, nada que ver a lo que vivieron los que caminaron con Jesús, ¿no? Porque Pablo, él caminó con Cristo mismo, con el Cristo resucitado. Y es tremendo, eso es lo que nosotros podemos comenzar a vivir a partir del día de hoy, si estás creyendo correctamente. Es tremendo saber que Cristo nos habita, que caminamos con Él todo el tiempo, que donde vamos no se te va a ir la unción, no te van a sacar la energía, habla con la gente y compartí esta palabra, ¿no? Saber que Dios, si habita dentro tuyo, si Él habita dentro mío, estás bendecido con toda bendición. Te encuentres donde te encuentres. Puede ser que hoy estés escuchando este mensaje en una oficina, en un negocio, en una escuela, en una cama de hospital, o te toque estar en el living de tu casa, o te toque estar en el auto reparando algo. Pero saber que Cristo está ahí en ese lugar, donde tú estás, está Cristo ahí en ese lugar, que no es que, viste, tenés que estar las 24 horas dentro de un lugar rezando, haciendo algo, porque eso no es lo que creía Saulo. Saulo creía que los verdaderos sacerdotes eran los que estaban las 24 horas dentro de la sinagoga, rezando, que había que raparse la cabeza, que había que andar con el manto, que él creía que tenía que andar todo el día con el libro de la ley. Y lo que tenía Pablo era ley. Lo que tenía Pablo era condenación. Por eso vemos acá en el libro de Hechos, capítulo 26, versículo 9, dice, yo ciertamente había creído. ¿Qué le pasaba a Pablo? Estaba creyendo mal. Él creía que las cosas tenían que ser de esa manera, que tenía que estar obedeciendo la ley. Él creía en él tenía una conciencia de pecado, de condenación, tenía una conciencia del bien y del mal, que esto se puede comer, que esto no, que a tal lugar se puede ir, que esto no, que esta ropa te tiene que poner, que esta ropa no, que esto es secular, que esto es cristiano, y hasta el día de hoy, en muchos lugares prevalece esa religión, prevalece ese velo. Pablo, Saulo, tenía ese velo, la ley de Moisés. Saulo condenaba, perseguía a la iglesia y él creía que estaba haciendo bien. Pero gracias a Dios, que Dios lo interceptó ahí en ese camino a Damasco,
Y él, yendo camino a Damasco, dice que Dios lo tiró del caballo, ¿no? Lo tiró en tierra y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es darte contra el aguijón, ¿no? Y ahí comenzó, ¿no? A Pablo: te estaba persiguiendo a ti, yo estaba equivocado, se le cayó el velo, ¿no? De la ley de Moisés. Esto es muy importante, y saber que ahora lo tuvieron que entrar de la mano a Damasco, ¿no? Ahora el que venía a atacar, ahora lo tienen que entrar ciego, lo tienen que llevar, y le dijo: yo te voy a decir lo que tienes que hacer, ¿no? Antes él quería ser él con su fuerza, con su conocimiento del bien y del mal, quería ser con su fuerza, quería caerles con ley, caerles condenación a los cristianos, quería matar, quería perseguir, quería hacer un montón de cosas, pero que dice acá en el libro de Hechos 26, versículo 9: yo ciertamente había creído. Él estaba creyendo mal. Él creía mal, él creía que estaba haciendo bien, él creía en el ojo por ojo, diente por diente, él creía que tenía que cumplir con la ley de Moisés, que los demás estaban en pecado y que él estaba bien, que él estaba haciendo las cosas bárbaras. Él quizás llevaba ofrendas, quizás llevaba sobres con dinero a la sinagoga, quizás trataba también con reyes, ¿no? Pedía permisos, hacía sobornos para condenar, para atacar, para criticar, para condenar a los cristianos, a la gente. Él decía que la gente estaba en pecado, que no cumplía con la ley, ¿no? Algunos historiadores dicen que él fue uno de los que votó, uno de los que participó en la muerte de Esteban, ¿no? En la muerte de Esteban, algunos dicen que Saulo participó, ¿no? Y no sabemos si él pudo ver, escucha bien, no sabemos si él pudo ver cómo mataban a Jesús, al Mesías. No sabemos si él lo vio de lejos, no sabemos si fue testigo, pero lo que sí sabemos, que camino a Damasco, dice la Escritura, que Cristo mismo lo interceptó en el camino. Por eso es muy importante saber que si tienes amigos, familiares, y dices: bueno, este cabezón, que este incrédulo, que no cambia más, ¿no? Y tú quieres todavía, como Saulo: tranquilo varón, tranquilo mujer, yo también estuve en ese lugar, yo también estuve en esa posición, lucho mucho con eso, y saber que es Cristo mismo el que va a interceptar, el que va a cambiar, el que va a transformar la vida de tu amigo, de tu amiga, de tu familiar, de la persona que quizás te está persiguiendo, quizás tú quieres que cambie, tú dices: no cambia más, siempre lo mismo, yo le hablo, después vuelve, y esto y que el otro. Descansá en el Señor, quédate tranquilo, quédate tranquila. Hoy vine para decirte: quédate tranquilo, descansá en el Señor, saber que si Dios pudo con la vida de Saulo, pudo cambiar a Saulo, Dios también puede convertir al más duro, puede cambiar su corazón de piedra en un corazón de carne, de espíritu, de vida, que así como Dios transformó la vida de Pablo, la vida de Saulo de Tarso, porque dice que Dios pone tanto el hacer como el querer por su buena voluntad. Me acuerdo muchas veces ese versículo muy conocido que dice que Dios endureció el corazón del faraón. ¿Cómo? Dios fue el que Dios endureció el corazón del faraón. ¿Para qué, hermano Javier? Para que libere al pueblo de Israel. Le dio orgullo, le dio soberbia y dijo: no, estos son unos negros, que se vayan, no los quiero ver. Y así fue como Dios tocó el corazón de la persona más dura de aquí de la tierra, el faraón, y dejó libre al pueblo de Israel.
de esta manera, Saulo, quizás otro faraón, no lo sabemos, con el corazón duro, con queriendo luchar, queriendo guerrear, con la ley de Moisés, llevando con los carros, quizás iba camino a Damasco, pero dice que Dios en el camino lo frenó, lo interceptó en el camino y le dijo: dura cosa es darte contra el aguijón, ¿no? Y entonces le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?, ¿no? Entonces ahí vemos que los templos no son las catedrales grandes, no son los estadios grandes, sino que nosotros somos el templo donde Dios, donde Cristo mismo habita en nosotros, y que si alguien está persiguiéndote, está persiguiendo a Cristo mismo. Por eso que yo me gozo saber que antes el pueblo de Dios era el pueblo de Dios, era Israel, pero ahora ya no es más un pueblo, sino que ahora es que nosotros, los que nacimos de nuevo, somos el cuerpo de Cristo. Por eso es que la iglesia es el cuerpo de Cristo, nosotros, ¿no? Y que cuando la gente ataca, no te está atacando a ti, sino que está atacando a Cristo mismo, ¿no? Al Cristo de la gloria, al que resucitó con poder. Por eso yo me gozo, porque no puede habitar en ti ninguna maldición. Ninguna maldición puede habitar adentro tuyo. Si Cristo habita adentro tuyo, y Cristo fue, ¿no?, el que resucitó de los muertos, y Él dice que vivifica nuestros cuerpos que antes eran mortales, que son mortales, que muchas veces quieren manifestar muerte. Dice que cómo Él no va a vivificar también nuestros cuerpos. ¿Cómo es que Cristo no lo va a hacer? Sí lo va a hacer. Dios está vivificando, Dios está renovando, Dios está fortaleciendo todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Muchas veces, cuando la gente, los ministros quieren separar la mente por un lado, el cuerpo por el otro, el espíritu por otro lugar, no. En Cristo somos uno y estamos completos. Como Él es, así somos nosotros y estamos unidos a Cristo Jesús. Así que, amigos, espero que te haya gustado esta enseñanza de gracia del nuevo pacto. Compartí también con otro. Estamos en la serie La bendición nace en lo espiritual. ¿Qué es lo espiritual? La palabra de Dios. La palabra de Dios es lo espiritual. Es lo espiritual, la palabra de Dios es lo que necesita nuestro ser. Estar alimentado, nutrido de la palabra de Dios. La palabra de vida, de gracia, de justicia, la palabra del nuevo pacto. Acordate bien, no de condenación, no de juicio, no de maldición, porque eso era lo que hacía Saulo de Tarso. Saulo de Tarso condenaba, juzgaba y tenía ley. Por eso que cuando Cristo le dice: mirá, tengo un propósito con tu vida, te voy a hacer un ministro del nuevo pacto, y ahora en vez de condenar, vas a justificar por medio de la palabra de Dios. En vez de condenar, en vez de maldecir, ahora vas a bendecir, vas a ser de bendición. Te bendeciré y serás de bendición. Por eso, como dijimos al comienzo del programa, muchos en la época de los 90 medían el éxito los ministros por tener un templo grande, un estadio lleno, pero eso no es la bendición de Dios. La bendición de Dios, querido, querida, la bendición de Dios verdadera, real, es que Cristo habite en nuestra vida. Porque si Cristo habita en nuestra vida, como dice la palabra de Dios, Él también vivificará
todo nuestro cuerpo, todo nuestro ser. Antes era quizás de maldición. Antes quizás, como te enseñaron o me enseñaron a mí, que la mente estaba por un lado, el cuerpo por el otro, el espíritu, que esto era secular, que esto era cristiano. Eso era lo que nos enseñó la religión. Por eso, como dice acá en el libro de Hechos, capítulo 26, versículo 9, dice Pablo, yo ciertamente creía. O sea que Saulo estaba creyendo mal, como muchas veces estuve yo en ese lugar, de condenar, de criticar, de juzgar. ¿Me entendés? En ese lugar estaba Saulo. Pero ahora, cuando Dios lo convirtió y Pablo comienza a predicar en Romanos 8, pues ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cuando la condenación se va de tu vida, cuando la conciencia de pecado es quitada por medio de Cristo, por medio de la palabra de Dios, entonces todo tu ser es renovado, porque lo espiritual es la palabra de Dios. Y cuando todo tu ser es renovado por medio de la palabra de Dios, por medio de la palabra de gracia, de justicia, entonces todo tu ser cambia. Cambia del lugar de maldecido a bendecido, del lugar de condenado al lugar de verdaderamente libre, de una conciencia del bien y del mal, de esto está bien, de esto está mal, a una conciencia de bendecido con toda bendición. Por eso que yo me gozo y le doy gracias a Dios por esta palabra de gracia. Yo antes no lo tenía, no conocía, no sabía. Pensaba que una cosa era buena, que otra cosa era mala, que una cosa era bendición, que otra no. Pero cuando es quitado el velo, cuando es quitado el velo de la ley de Moisés, lo que antes veías que eran tus enemigos, ahora comienzas a ver que esa persona puede ser usada por Dios para también bendecir tu vida. Donde antes pensabas que te atacaban, ahora con la gracia de Dios puedes ver un Pablo. Eso era lo que le pasaba a Pablo. Pablo miraba con ley, miraba con condenación. No podía ver que la gente podía ser transformada por medio de la palabra de justicia. Él solamente conocía la ley, solamente conocía la condenación. Por eso en Romanos 8, donde dice viviendo en el Espíritu, dice ninguna condenación hay ahora para los que están en Cristo Jesús. Le damos gracias a Dios. Gracias, Pastor Leo. Gracias por conectarte, gracias por tu vida. Bendecido tú y toda tu casa, ¿no? Como dice la palabra de Dios, ¿no? Para el que cree, ¿no? Dios te bendice a ti, eres bendecido tú y toda tu casa, ¿no? Así que le damos gracias a Dios por esta palabra. Recordá que estamos en la serie La bendición nace en lo espiritual. Ya aprendimos, ¿no? ¿Qué es lo espiritual? La palabra de Dios, ¿no? Así que le damos gracias a Dios por esta serie. Podés buscarnos en YouTube, en Facebook, ¿no? En Jesús mi amor. Ahí vas a encontrar también en Facebook al Pastor Leo, que hoy también dijimos, está en YouTube. Lo puedes buscar también ahí. Así que le damos gracias a Dios. Siempre le digo a mis amigos, a todos los conocidos, si querés estudiar la palabra de Dios, pero de una manera seria, tema por tema, porque esa es la manera que yo aprendí, tema por tema. Por ejemplo, la nueva naturaleza. Ve al canal y ya sé, hay programas que son de 1 hora, 2 horas, pero si quieres aprender tema por tema, serio, tema por tema, la nueva naturaleza, ¿no? Antes y después de la cruz, los pactos, ¿no? ¿Qué son los pactos? ¿No? La vida de Pablo, ¿no?
tú quieres aprender la palabra de Dios, puedes buscarnos, ¿no? Puedes buscar los temas, puedes buscar la serie. El otro día hablaba con una hermana y yo le decía, mire, no es por nada, pero yo puedo orar por tu vida, pero nosotros estamos 1 hora, 2 horas grabando, tienes las enseñanzas, tienes los temas ahí, puedes buscar, puedes apuntar. Y cuando la gente muchas veces desprecia, ¿no? Porque si yo digo, si yo estoy 1 hora hablando, enseñando, ¿no? Para que otro también no pase lo que nosotros, porque nosotros también condenábamos, juzgábamos, queríamos que el otro cambie a la fuerza, ¿me entendés? Y ahora cuando entendemos que es Dios mismo el que cambia, transforma las vidas, cambia las mentes, pone en el corazón tanto el hacer como el querer por su buena voluntad, ¿no? Entonces recibí esta palabra y la querés atesorar en tu corazón, querés aprender y querés anotar, querés apuntar, invertí en tu mente, invertí en tu espíritu, comprate una agenda, un cuaderno, aunque sea un cuaderno gloria, no sé, pero un lugar donde anotar y buscar tema por tema, tenés la nueva naturaleza, ¿no? Está el programa del pastor Leo con también el pastor Carlos, que ellos tienen ahí, ¿no? Ahora no sé en qué tema están, pero hay temas de gracia serios, ¿no? Antes y después de la cruz, el nuevo pacto, ¿no? ¿Qué son los pactos, no? Y de vida abundante integral, ¿no? Que te habla del espíritu, del cuerpo también, ¿no? Te habla también de la parte del alma, ¿no? Entonces, cuando la gente ignora, porque eso es lo que Dios le dice a Pablo, yo te llamé para que le prediques a la gente y que salgan de las tinieblas a la luz, ¿no? Eso es lo que dice acá la palabra, lo leímos recién. Para que salgan de las tinieblas, de la ignorancia, a la luz, al conocimiento. Entonces invertí tu tiempo, si querés estudiar serio la palabra de Dios, puedes conectarte. El pastor Leo tiene la iglesia en Nueva York, pero podés enviar mensaje al Messenger y bueno, yo cuando empecé me mandaba los correos por mail, me acuerdo, y yo tenía ahí y anotaba. Entonces todo eso, ¿no? Es vida para nosotros. La palabra de Dios es vida. Por eso yo cuando le digo a los hermanos, mirá, están las grabaciones, podés buscar tema por tema, ¿no? Yo siempre digo, anotábamos, porque como dice la palabra de Dios, también nosotros éramos de condenar, también nosotros éramos de juzgar, también nosotros teníamos otra naturaleza, también nosotros teníamos otra mente, también nosotros estábamos creyendo mal. Pero gracias a Dios por esta palabra que transformó nuestra vida. Y queremos nosotros que tu vida también sea cambiada, sea transformada, sea mudada por medio de la gracia de Dios. Bendecidos con toda bendición y compartí también estas prédicas de gracia. Bendecido con toda bendición. Bye bye.